Padre amado, aquí estamos, Señor, tu pueblo, aquí estamos tus santos, tus escogidos, Señor, agradecidos contigo por este día que nos das, por este comienzo de semana. Hemos podido, Señor, contemplar el regalo de este día que tú nos has dado, Señor, por tu buena bondad, por tu misericordia y tu gracia. Hoy disfrutaremos tu misericordia que es nueva cada mañana. Tu gracia, Señor, y por eso estamos hoy avanzando un día más, permaneciendo un día más aquí en esta tierra, por tu voluntad. Gracias por el día de ayer, por la semana que ayer terminó, Señor, por el avance que llevamos de este mes y hasta aquí nos has guardado toda nuestra integridad, a nuestros hermanos, familiares y amigos, Señor. Aquí estamos, Señor, dándote gracias por cada una de las bondades recibidas a lo largo de la semana que terminó ayer, por los momentos bonitos y también por los momentos difíciles. Por todo te damos gracias, Señor. Y te damos gracias de una manera especial porque hoy nos permites entonces compartir juntos en la comunión de los santos, porque este es el día en que nos reunimos cumpliendo y obedeciendo tu mandato en la palabra. Reunirnos en el día del Señor, en el día del reposo, para que te rindamos la mejor adoración. No sin antes, Señor, asimismo, pedirte perdón por nuestras faltas y por nuestros pecados que hemos cometido, Señor, también. Perdona, Señor, toda ofensa, sin importar el tamaño o la clase de ofensa que en nuestra opinión tal vez no es importante o trascendental, pero ante ti, Señor, no pasa desapercibido porque tu estándar es 100% perfecto. Y así, Señor, nosotros tal vez no lo podemos ver a causa de nuestras opiniones y posiciones personales aún. Y tal vez consideremos las faltas grandes y graves como las más importantes y que son esas las que confesamos, pero ante ti, cualquier detalle, por minúsculo que sea, Señor, no pasa por alto y debemos entonces decirte que nos perdones todas aquellas faltas y ofensas que no recordamos y que no son ocultas a nuestra naturaleza aún caída. Perdónanos, cubre con tu gracia y con tu misericordia nuestra multitud de pecados, Señor. Que hoy vayamos a la iglesia a adorarte en la unidad con el cuerpo, con los hermanos, en una comunión plena, en esa comunión que debemos tener por tu gracia y por tu misericordia los unos con los otros, para que nuestra adoración no tenga piedra de tropiezo, Señor, y sea olor fragante. Estemos en comunión con los hermanos, con el prójimo también, porque ese es tu mandamiento, para que nuestro corazón, Señor, se deleite de una manera sincera en adorarte al lado de nuestros hermanos. Que hoy, Señor, recibamos tu palabra, que hoy llevemos nuestras ofrendas conforme hemos sido prosperados, así lo dice la Escritura. Oremos juntos, cantemos salmos y alabanzas juntos, nos abracemos, que compartamos y que sintamos la edificación que recibimos en la iglesia y la comunión, donde hacemos juntos lo que más nos gusta, lo que más nos agrada, que es adorarte, Señor. Adorarte, leer juntos la palabra y crecer juntos en tu palabra. Ser aconsejados, ser alentados, ser animados, ser sustentados, Señor. Qué bueno y qué hermoso es este día. Por eso siempre es el día que más anhelamos, Señor, y es el día que más extrañamos. Los días que compartimos con nuestras familias entre semana también son de mucha bendición para nosotros y también, Señor, nos agrada estar con nuestras familias de sangre. Pero el día del Señor es un día especial para tus hijos y así debe ser. Gracias te damos por ello. Nos encomendamos en esta mañana, primera hora, Señor, para meditar tu palabra y decirte, Señor, como siempre lo hacemos, háblanos, que tus siervos escuchan y sobre todo, Señor, con humildad. Que seamos humildes hoy para escuchar, recordar, aprender tu palabra, ser instruidos, Señor, porque así debe llegar
tu palabra en nuestro corazón, en una posición humilde, sin altivez, sin autosuficiencia, nada de orgullo, Señor, porque debemos siempre ser recordados, instruidos, ser edificados en tu palabra, ser enseñados y sobre todo ellos, Señor, ser recordados, porque muchas veces por la rutina se nos olvidan asuntos importantes que debemos tener siempre presentes de tu palabra. Por eso, Señor, te decimos, háblanos que tus siervos escuchen y haznos humildes para ellos. Danos tu palabra, ese alimento mañanero que anhelamos. Y, Señor, aquí estamos entonces y agradecidos contigo, nos colocamos en tus manos para comenzar este día en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Octubre 13, deseando un mejor país. José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre, y José vivió 110 años. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente los cuidará y ustedes se llevarán mis huesos de aquí. Génesis 50, 22, 24, 25. Aproximadamente 60 años de la vida de José se resumen en la frase: José se quedó en Egipto. Podemos asumir que estos fueron tiempos más tranquilos que el drama registrado en sus primeros años. Pero 60 años enteros seguramente no son inútiles. Considerar estos años en la vida de José nos hace reflexionar. ¿Para qué estamos viviendo? ¿Qué estamos planeando hacer con el tiempo que Dios nos ha dado? Es demasiado fácil pasar nuestras vidas persiguiendo horizontes terrenales como el éxito profesional, la estabilidad financiera o los lujos cómodos. El mito es seductor, que la vida se trata de esclavizarte en tu trabajo todo el tiempo que puedas para alinearte en el nido en el que planeas establecerte, que el propósito de la vida es prepararte para la jubilación. Justo en el momento en que los creyentes a menudo están en una posición financiera, emocional y social para liberar una cantidad increíble de tiempo para servir al reino de Dios, comienza a hablar de hibernación. Como seguidores de Jesús no debemos vivir como si este mundo fuera todo lo que hay. Sin embargo, algunos de nosotros no podemos decir con integridad: hay algo mejor que solo esta vida, porque todo lo que estamos haciendo con nuestro tiempo, talentos y dinero parece estar diciendo: esto es todo, por eso trabaja 60 horas a la semana. Es por eso por lo que no vuelvo a casa ni me tomo vacaciones. Es por eso por lo que volví a faltar a la iglesia el domingo pasado. Es por eso por lo que no hago tiempo ni tomo riesgos para servir y compartir el evangelio con mis vecinos. Por esto es todo. Porque esto es todo. Una cosa es tener una fe vibrante e inquebrantable cuando estamos en medio de una batalla. Es un desafío completamente nuevo vivir una vida de obediencia constante a través de la rutina diaria. Para que una vida se gaste bien, especialmente en lo que se refiere a nuestros recursos y legado, debemos considerar no solo lo que queremos en la vida, sino lo que debemos hacer con la vida. Necesitamos una visión del horizonte celestial. José tenía un propósito para su vida y para estos últimos años más tranquilos. Su visión se estableció más allá de las fronteras de Egipto. No estaba enfocado en sí mismo. Él era responsable de asegurarse de que sus hijos y los hijos de sus hijos no se establecieran demasiado cómodos en Egipto, sino que permanecieran lo suficientemente inquietos como para que pudieran establecerse realmente algún día en la tierra prometida. Dios le había dado paz, prestigio y prosperidad en Egipto, todo lo que muchos de nosotros perseguimos hoy. Sin embargo, siempre estaba mirando más allá de Egipto. Él sabía que aquí no era donde él
o cualquiera del pueblo de Dios realmente pertenecía. Todavía no estaba en casa. Nosotros también debemos vivir de tal manera que ayudemos a nuestros seres queridos y a nuestros propios corazones a anhelar una patria mejor. Hebreos 11:16. Lo que sea que tengas o no tengas hoy, aún no estás en casa. Hay algo más y mejor que esto. Asegúrate de que tu tiempo, talentos y dinero reflejen ese conocimiento. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Muchas gracias, mi hermano Luz Dari. Bueno, mis hermanos, aquí tenemos el devocional, el título, Deseando un mejor país, como lo dije hace un momento, y lo hemos escuchado, es bastante escatológico. Esa palabra que significa eventos futuros, ¿cierto? Lo que está por venir, es la escatología, los temas futuros. Muy bien. Y cita esa porción del libro de Génesis al Isaías, en el capítulo 50, el último capítulo de Génesis, donde narra los últimos momentos de la vida de José y lo que hace, lo que ordena y lo que él dice. Permítame, leo del versículo 23, esos 3 versículos que hay allí. Meditamos un momentico la escritura, lo que encontramos allí, y meditamos el tema como lo enfoca y lo dirige al Israel. El versículo 23, recordemos, dice ahí Génesis 50, 23. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Kir, hijo de Manasés, fueron criados sobre la rodilla de José. Dice el verso 24, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Hermanos, ya hemos meditado muchas veces y este devocional nos deja bastantes preguntas o nos anima a seguir meditando en esas preguntas. Entre otras, ¿por qué estamos aquí en este mundo, en esta tierra, en este lugar particular? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Cierto? Y a meditar una serie de preguntas más que podríamos hacer derivadas de este tema. La Escritura nos enseña, y lo hemos meditado y en nuestras iglesias lo hemos compartido todos, que hay una promesa de Dios que pertenece a esta descendencia. Y en ese momento me estoy refiriendo de la historia de Israel allí en Egipto, en ese momento final de uno de los hijos de José, de Jacob, perdón. Esa promesa fue hecha a los patriarcas y su cumplimiento, por lo tanto, es inalterable porque es una promesa que procede de un Dios perfecto, santo, poderoso, fiel e inmutable. Esa promesa hecha a los patriarcas es inalterable. Hemos aprendido porque Dios es fiel. Es resaltante que ese cumplimiento, hermanos amados, no tiene, por lo tanto, una agenda política humana. No depende del ser humano, ni políticamente, ni las circunstancias políticas. Le pudo haber conseguido, por lo tanto, a José el apoyo imperial de Egipto. José tuvo una gran autoridad en Egipto, fue el segundo hombre más importante. Él había podido diseñar un plan político, social, etcétera, para establecer con raíces profundas todos sus hermanos, ¿cierto? A todos los israelitas en Egipto y llegar a ser la población más importante al extremo, llegar a dominar totalmente ese país. Tuvo con qué hacer eso.
porque tuvo su poder, tuvo el poder en sus manos. Como decimos hoy, un lenguaje popular en este mundo, pudo haber invadido a Canaán con un sentido de dominio total y establecimiento con todo lo que eso implica, y establecer allí su pueblo, vuelvo y digo, pero así no sucedió, como bien lo sabemos. Las circunstancias históricas eran favorables en ese instante y el pueblo había crecido mucho, se habían multiplicado mucho los hijos de Jacob, pero José, él afirma enfáticamente que es la intervención directa de Dios, y como lo conocemos allí, lo vemos en esta historia allí implícito en tres actos propios, ¿cierto? De él. Primero, la visitación que tendrán ellos de parte de Dios, el favor que recibirán y la ayuda que van a recibir. La que es esto lo que hará posible que en un tiempo futuro, el cual José no sabía cuánto exactamente, sea librado, sea liberado de Egipto y se establecieran en esa tierra prometida que les había sido anunciada en el pacto. José después, hermano, como sabemos la historia de José, José después de haber honrado a su padre, a Jacob, siendo el segundo hombre más poderoso de Egipto, cuando llegó Jacob con sus hermanos, con los hijos, con sus hijos a Egipto, y José lo vio como lo narra la escritura. José se arrodilló ante su padre y fue bendecido ahí por su padre. No hizo uso de su autoridad para estar por encima de su padre. José honró a su padre. Debe hacerlo un verdadero hijo de Dios. Rendir honra a sus padres, a su padre y a su madre, y así lo dice la escritura. Sus días fueron largos en la tierra, ¿sí? Honra a tu padre y a tu madre, lo primero que vemos aquí, y tendrás largura de días. Ya se ha meditado ello. Dios le había dado y le dio bastantes años a José, 110 años, si no me falla, creo que llegó a vivir José. Y cuando vio que se acercaba el momento de su muerte, el momento final de su permanencia aquí en la tierra, consoló a sus hermanos, como lo dice ahí la escritura, y los consoló con la seguridad, la certeza de su regreso a un país, y que un día ellos regresarían a esa tierra, a ese país, a Canaán, a su debido tiempo. José reconoce, por lo tanto, meditemos primero aquí bíblicamente lo que nos enseña aquí. José reconoce que está llegando una vez más el final de su vida y no se desespera por ello, ni se angustia humanamente como muchos hoy se desesperan y se angustian, ¿cierto? Por el contrario, cuando presiente ese momento cerca, transmite la visión o la promesa patriarcal, se les recuerda a la descendencia, a los hijos de Israel. Ahora ya este primogénito perdió toda su importancia, primera porque la descendencia escogida es ya un pueblo. Ya José estaba en la decadencia, ¿sí? Ya estaba agonizando en ese papel que él cumplió. Y a través de un juramento solemne, como lo leemos allí en la escritura, José compromete a los hijos de Israel, a sus hermanos, como dice ahí Génesis, a dos cosas fundamentalmente. Primero, que mantengan su fe y toda esa esperanza en el Dios de sus antepasados, Dios de los patriarcas, por esa promesa de ese pacto. Todos conocían y esa enseñanza era transmitida de generación en generación. Que ha declarado ese propósito para ese pueblo, esa promesa. Y asimismo, pide que cuando llegue el día de la liberación, el día de la salida, de regreso a ese país del cual ellos realmente son y van a estar, que sus restos sean llevados allá a Canaán, que sus huesos no se queden allí en Egipto. Él no pide tampoco un permiso oficial al faraón para que eso suceda, ni firma un documento, ¿sí?
un decreto oficial es firmado para que esto suceda y se le sepulte en Canaán en un futuro. Él prefiere en silencio, con sencillez, en un diálogo interno con sus hermanos. Él prefiere esperar junto con sus hermanos, esperar el momento de la salvación, como dice Lamentaciones 3:23, y participar con el pueblo, con su pueblo, de ese éxodo que un día vendrá. Por un lado, vemos aquí que esta es una gran y enorme, permítame decirlo, decisión de fe que vemos emanar del corazón de José, basada en la seguridad de la fidelidad de Dios, que abundaba en José. Todos conocemos la historia de José, sí, esa tipología de Jesucristo. Por la otra, es un acto también de compromiso para las generaciones siguientes que vendrían y que les recuerda que ellos van a salir, que deben salir de Egipto, que Egipto no es, que esa no es la tierra, ese no es el lugar de ellos, por muy bueno tal vez que les pareciera a algunos, ese no era el lugar de ellos. Esto nos enseña, entre otras cosas, vamos a ir meditando ahí paulatinamente, entre otras cosas, por ejemplo, que debemos consolar nosotros también a otros, primero que todo bíblicamente, con las mismas promesas. Permítame la redundancia que nos enseña hoy, con las que hemos sido también nosotros consolados por Dios. Porque todos los que estamos aquí, con seguridad podemos decir que fuimos, que hemos sido y somos consolados por Dios, con las promesas que vemos en el Evangelio. Y alentarlos a esas personas a descansar en esas promesas, así como debemos estarlo haciendo también nosotros. Y que el Evangelio, la palabra, la promesa de Dios, la fidelidad de Dios, todos esos atributos de Dios deben ser para los verdaderos creyentes nuestro punto principal y único de apoyo para nuestra vida mientras permanezcamos en esta tierra. Creerle a Dios. Una cosa es creer en Dios, porque todo el mundo cree en Dios, desde el polo norte de la tierra hasta el polo sur. Todo el mundo cree en alguna deidad, palabra general universal que usan los hombres en todas partes, creen en Dios, pero otro asunto es creerle al Dios de las Escrituras. Ahí sí son contados en la palma del mano. José, por una confesión propia de su fe y una confirmación de la de ellos, les pide mantener sus restos sin enterrar así de una forma definitiva hasta ese glorioso día, cuando se establecerían en la tierra prometida. Así José, por fe, nos enseña también aquí la Escritura dos hermosas doctrinas. Aquí hay una gran enseñanza en muchas áreas en este pasaje, en este tema. José está enseñando, la Escritura nos enseña aquí dos hermosas doctrinas que nosotros hemos aprendido y hemos sido formados. La doctrina de la resurrección y la doctrina de ese mundo venidero, de esa tierra nueva y ese cielo nuevo que será mucho mejor. La promesa ahí particular de Canaán que representa a él, dio el mandamiento sobre sus huesos con base en estas dos promesas. Uno, que él un día también sería resucitado y que él quería participar de ese éxodo con su pueblo para estar en ese futuro, ¿cierto? Disfrutando de ese lugar. Y esa promesa de una tierra prometida, de un lugar mucho mejor, porque ese no era el lugar y este no es nuestro lugar tampoco, en esa forma análoga. Esto mantendría su expectativa, por lo tanto, al pueblo escatológicamente de una salida rápida de Egipto que un día llegaría. Y mantendría a Canaán, allá, hablándolo particularmente de Israel, en sus mentes, en su corazón. Que recordaran siempre que hay una tierra, un país que sí era de ellos y que ese no era el lugar.
que anhelar, como le citó, como cita el título aquí a Mistair, que estuvieran deseando siempre un mejor país, porque Egipto no era el mejor país para ellos. Esto nos enseña muchas cosas. ¿Por qué desear un mejor país? Como titula Mistair aquí, ¿cierto? Y convirtamos en pregunta ese título que vemos en el devocional. ¿Por qué desear un mejor país? Y la pregunta mayor, ¿cuál es ese país que debemos nosotros desear? Y voy a aterrizar esa respuesta a esa segunda pregunta a lo que sucede contemporáneamente. ¿Cuál es ese país? Entonces muchos dicen, me voy para Estados Unidos, me voy para Canadá o me voy para alguno de los países de Europa, porque así los ven. Hermanos, permítame decirles algo con mucho amor, pero ningún país de la tierra es el mejor país para los hijos. Así lo pensemos nosotros. Y así lo veamos con nuestros ojos humanos ahorita presentes. Es una realidad que en esta vida humana que estamos llevando en este planeta, hay lugares que humanamente, perdóname la redundancia, tienen una mejor calidad de vida. Sí, claro, eso no lo podemos negar. Claro que sí. Pero ya estamos hablando aquí de una forma definitiva y perfecta, hermano. No existe aquí no existe ningún país perfecto. Aquí no existe ningún país que honre completamente y perfectamente a Dios, al Señor. ¿Existen diferencias entre regiones? Claro. Hay regiones donde se ve más maldad, más abuso, más infamia, etcétera, hombres más perversos. Sí, claro que sí. Y hay lugares donde vemos sociedades con mejores calidades de vida, sí, pero aún así vuelvo y digo, y eso lo tenemos claro, ningún país, por bueno que lo veamos, y así aparente, es perfecto. Ninguno. Uno de los aspectos más complejos que se le presenta, por lo tanto, al cristiano en su vida práctica actual es aprender a manejar, a conocer el tipo de relación que se debe tener con este mundo en el cual estamos. Cristo lo logró y está narrado en el Evangelio de Juan, aquel día orando por sus discípulos, no te pido que los apartes de este mundo, que los saques de este mundo, sino que los guardes de este mundo. Pidió el Señor al Padre por sus discípulos. Por un lado, la Biblia nos enseña que los creyentes, por lo tanto, ya no le pertenecen a este mundo. Recordemos lo que nos dice la Escritura entre muchos pasajes. Juan 15:19, por ejemplo, el apóstol Juan escribió, Juan 15:19, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero el mundo los aborrece. El mundo aborrece a los hijos de Dios. Juan lo dije, pero el mundo los aborrece, porque ustedes no son del mundo, aun cuando yo los elegí del mundo. Juan 15:19 y muchos otros versículos podríamos citar. Hermanos, la Biblia nos enseña que los hijos de Dios, los creyentes verdaderos, no pertenecemos a este mundo. Ya no pertenecemos, por lo tanto, no le pertenecemos a este mundo. Por eso debemos anhelar nuestro verdadero país. Debemos anhelar irnos a nuestra casa, que somos extranjeros y peregrinos, palabras que usamos nosotros en muchos de nuestros diálogos. Somos extranjeros y peregrinos aquí en este mundo hostil que presenta en todas partes, desde el polo norte hasta el polo sur de la tierra, una oposición activa, constante y que va increciendo contra Dios y contra su palabra y contra su pueblo. Este mundo se trata de un sistema posmoderno de pensamientos, que cada día salen nuevas filosofías, nuevos decretos, nuevas normas, nuevas costumbres, nuevas prácticas que se oponen totalmente al carácter y la voluntad de Dios.
¿cómo amañarnos entonces en este mundo? Nosotros no debemos estar amañados en este mundo. Esto no anula estas prácticas del hombre contemporáneo, un paréntesis aquí, en ningún momento anula la autoridad soberana de Dios sobre este mundo. Recordemos y entendamos la soberanía de Dios. En este sistema de pensamiento posmoderno mundano, así le podemos llamar, no es la gloria de Dios la que se promueva. No es la gloria de Dios la que se debe procurar por parte de los habitantes de este planeta. Se debe procurar es nuestra propia gloria y nuestro propio placer. A eso se incita y se motiva el propósito de vivir aquí. El hedonismo humano. Vivir para tus propios logros, para tus propios placeres. ¿Cuáles son tus metas? Y las metas siempre son poder, riqueza y bienestar. Esas siempre son las metas de todo el mundo. Ahora, ¿esto es malo? No, esto no es malo. No estamos diciendo de que si un hijo de Dios anhela bienestar y salud, está pecando. No, eso no es malo. El problema es el corazón, como lo tenemos bien claro. ¿Estás pidiendo salud y vida? Pregunta, ¿para qué pides salud y vida? Ya hemos meditado esas preguntas en otros devocionales. ¿Estás deseando un mejor salario en tu trabajo? Eso no es un pecado. El tema en cuestión allí es ¿para qué deseas un mejor salario? Y así sucesivamente. El problema es la intención del corazón. El problema es el uso que le queremos dar a eso que estamos anhelando. Este es el sistema de pensamiento y el estilo de vida al cual el creyente debe estar constantemente alerta para que no sea influenciado por los placeres y deleites de este mundo y su corazón corra en la misma dirección que va el corazón de los que aún no se han arrepentido. Por el otro lado, la Biblia también nos enseña que todos nosotros, los creyentes, vivimos en este mundo y tenemos una tarea que hacer aquí y ahora, porque nosotros estamos aquí con un propósito. Nuestra salvación fue con un propósito. Nuestra permanencia aquí que Dios nos concede es con un propósito. Y esa es la gran pregunta. Si tenemos claro cuál es ese propósito. Si bien es cierto que no debemos vivir a la luz de este sistema de pensamiento contemporáneo, las filosofías, como lo estamos diciendo, que son contrarias a ese carácter y voluntad santa, buena y perfecta de Dios, la Biblia establece claramente, por lo tanto, perdónenme, que el cristiano tiene que aprender, debe aprender a vivir en este mundo, no escapar de este mundo como muchos pensaron en la época medieval. Algunos pensaron que la única forma tal vez de vivir estando aquí para agradar a Dios era aislarse de este mundo. Y ahí fue cuando surgió el monasticismo, que fueron construidos en aquella época esos enormes castillos, esos monasterios y estos grupos, ¿cierto?, de religiosos se aislaban totalmente del mundo y se enclaustraban en estos lugares hasta sus muertes para vivir, según ellos, una vida para poderle realmente agradar a Dios y ser santos. Porque fuera de ese lugar se contaminaban y era imposible. Y de ahí surgieron las famosas órdenes monásticas, que muchas continúan hasta nuestros días. Esas órdenes religiosas. No se trata de ello. Para nosotros vivir una vida que procure siempre la gloria de Dios, agradar a Dios, no es necesario. Cristo lo dijo. Te pido que los apartes, que los saques de este mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. No nos deleitamos en este país. Como dice el Estadio, deseamos un mejor país. Y hemos entendido cuál es ese país del cual realmente nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Debemos entender en qué consiste esa ciudadanía. Ahora, por no entender esto,
Por no entender esto es que muchos cristianos aún viven en una tensión como creyentes. No siempre han sabido manejar de forma adecuada su permanencia aquí y terminan muchos de ellos. ¿Se acuerdan de esa escena que también nos narra el Evangelio de Marta y María? Sus visitas a casa. La una a qué se dedicó y la otra a qué se dedicó. María escogió la mejor parte, pero Marta se dejó llevar de los afanes de la casa. Muchos cristianos viven así. Creen en Cristo, van a la iglesia, inician esta vida ahí más adelante, ¿cierto? Pero se están dejando llevar de los afanes de este mundo y viven angustiados, viven llenos de cargas, viven tensos, estresados, etcétera, etcétera. Estamos en el mundo. Debemos recordar siempre esa frase cuando estemos enfrentando situaciones difíciles, entre muchas frases que debemos recordar, que estamos en este mundo. El mundo nos afecta en alguna medida, pero no somos de este mundo. ¿Y qué nos podrá hacer este mundo a nosotros? Y cuando esa tensión no es manejada, hermanos, de una forma sabia, apropiada, como dice Alistair ahí más adelante, puede producir en el creyente una decadencia espiritual y que es notoria. Porque no has vuelto a la iglesia. Notamos que ya tu oración no es la misma. Porque no has vuelto a meditar la escritura. Y otra serie de preguntas que van relacionadas con esto. Una decadencia espiritual. Se enfrían. Algunos incluso, porque yo he escuchado frases como esta. No vuelven a la iglesia que porque no se les ayudó su necesidad física. ¿Sí? Y dejan de ir a la iglesia. Creen que primero la iglesia tiene esa obligación y ven la iglesia como una ONG y culpan de ello a la iglesia de sus circunstancias personales y se alejan de ella por ello. Error. No han comprendido qué es la iglesia y el propósito de la iglesia. Hablamos de una decadencia espiritual cuando un verdadero creyente, por lo tanto, no se encuentra en un estado saludable. Debemos estar atentos a evaluar constantemente nuestro estado espiritual de salud. Espiritualmente hablando, es un creyente que ya lo disfruta de una cercana comunión con Dios en la iglesia, está enfermo espiritualmente. Porque los afanes de este mundo lo han absorbido, lo han contaminado, lo han infectado, como se dice en los sistemas, en la informática. Con urgencia debe ser vacunado. Y quien reconozca que está en ese estado aquí o está a punto de caer en ese estado, no sé, alguno de los que formamos parte de este grupo, de pronto ahorita que el Señor nos recuerda esto, está ya cayendo en cuenta de ello, hermano, busca con urgencia una vacuna para tu corazón. La palabra de Dios, la oración, la comunión con los santos en la iglesia es el mejor reconstituyente para tu decadencia espiritual. Tómate pronto, antes que sea demasiado tarde, para que camines con tus hermanos hacia el país donde realmente somos y tenemos la ciudadanía. Los aspectos que conforman su vida cristiana y que en el pasado disfrutaba, ya no le apetecen a ese hermano. Entre otras, orar, leer la Biblia, compartir en la comunión de los hermanos en la iglesia, venir a la iglesia, tener comunión de los unos con los otros, cantar alabanza, llega a la iglesia y se queda sentado, se queda dormido. Porque las alabanzas no le llenan, de otras frases que arriba. Escuchar la palabra en la iglesia, escuchar su palabra predicada ya no le apetece, etcétera. Se han convertido muchos en meros cristianos rituales. Actividades
que ya hacen única y exclusivamente de forma mecánica. Cristianos mecánicos están a punto de sucumbir. Una de las causas que suelen producir también ese penoso estado espiritual es la mundanalidad, el descuido en guardarse apropiadamente de esa perspectiva mundana que ofrece este mundo y que a nuestra carne, y lo hablo así, a nuestra carne le encanta. Prácticas y pensamientos de estilo de vida promueven. José siempre les recordó a sus hermanos, como lo vemos allí en la Escritura, que había un lugar prometido, mucho mejor, que lo recordaran y que un día llegarían a ese lugar. Muchos quisieron regresar a Egipto después que fueron sacados de Egipto, como lo narra la Escritura. Y así se lo señalaron a Moisés. ¿Por qué nos sacaste a traernos a este desierto? Lo que teníamos en Egipto era mucho mejor. La frase que hemos meditado aquí en este devocional es: recordemos siempre. Es fuerte, pero es una verdad para nosotros, seres caídos por Dios. La pedagogía de Dios para el hombre es el sufrimiento. Eso es una gran realidad. Eso es una gran realidad. El ejemplo de él mismo, Jesucristo, cuando vino aquí y se hizo hombre, nos lo enseña. Jesús tenía un propósito para su vida. Lo conocía, lo tenía claro. Las Escrituras nos presentan una narración coherente respecto a esto. Un principio, un nudo y un desenlace. Ahí podemos englobar a toda la enseñanza bíblica al respecto. Los elementos de este trama son, en ese orden, la creación, la caída, la redención y la restauración. Hermanos, esta historia, nuestra historia, la historia va hacia un lugar, y ese lugar que nos enseña la Escritura son los cielos nuevos y la tierra nueva, un mejor país. Así lo describe Juan en Apocalipsis capítulo 21, versículo del 1 al 4. Acompáñenme allí un momentico, recordemos esa porción hermosa de Apocalipsis, ese libro tan hermoso como es Apocalipsis. Apocalipsis 21, versículos del 1 al 4. Vamos un momentico allí. Dice Juan, voy a leerlo, usted me acompaña. Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, o sea, un país nuevo, porque la Jerusalén es la iglesia, como ya lo hemos dicho, tipología, es puro lenguaje tipológico. Pues, vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y el mar tampoco existía ya. Y también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, entre comillas, recordemos, presenta a la iglesia, descendía del cielo, de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Entonces oí desde el trono, salía una potente voz, la cual decía: aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios, dice el verso 4. Algunos necesitan el versículo 4 para hoy. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Hermanos, ¿cómo no anhelar ese mejor país? Mire, dígame en qué países de hoy en la tierra no hay totalmente ningún tipo de llanto, de lamento ni de dolor.
hasta el mejor país en calidad humana que podemos, las Naciones Unidas listan hoy en día en calidad de vida, los habitantes allá en ese lugar, en muchos momentos, aunque sea el mejor país, van a llorar y van a sentir dolor y van a morir. Pero en este país, el cual nosotros tenemos claro cuál es y debe ser nuestro anhelo, dice la Escritura, dice Juan, ya en ese lugar no habrá muerte, como decimos nosotros. ¿Algo más para pedir y anhelar? ¿Algo más para pedir y anhelar? Cielos nuevos y tierra nueva, con esas palabras Juan escribió y describe este futuro y esta promesa para los hijos de Dios, para los ciudadanos del reino, para los que anhelan este bueno y mejor país. Hermanos, ni el mejor país que usted crea en su corazón hoy en día y sobre la tierra, perdóneme este término, no le llega ni a los talones a este mejor país en el cual un día vamos a estar y vamos a llegar. Así como llegó Israel acá, tipología de ello, de este tema. Comprender que toda la historia avanza hacia esa esperanza escatológica de un lugar distinto a este, en el cual habitaremos. Eso nos debe dar gozo, descanso, tranquilidad, confianza, paz, y puedo seguir. Porque, hermanos, recordemos esto aquí, un paréntesis, porque la tierra también será redimida, porque la tierra fue maldecida aquel día. Y esto nos debe llenar de esperanza. Por eso Juan vio también a sí mismo. Vio gente nueva y vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque todo fue maldecido ya a causa del pecado. Todo fue maldecido. Recordemos hablar lo que dice Génesis 3. La tierra fue maldecida por causa del hombre. Pero todo será redimido. Pablo nos lo enseña. Romanos capítulo 8. La tierra clama. La tierra también espera redención. La tierra también espera redención. Y todo será redimido por Cristo, por la obra de Cristo. Toda la creación será redimida completamente, glorificada, transformada, toda por Cristo, en los méritos de Cristo. ¿Cómo no honrar al Señor? ¿Cómo no darle gloria y honra? Si por Él es todo, eso es lo que dice, para Él y por Él es que todo ha sido creado. Todo es todo. Esta verdad nos motiva a dar gloria a Dios, a Cristo, en quien tenemos esta esperanza. Será verdad esta promesa, toda esta redención total. Cristo, esa es la razón por la cual Cristo es totalmente glorificado en la proclamación del Evangelio, que es nuestra responsabilidad, nuestro propósito. Mientras permanezcamos aquí, proclamar la gloria de Cristo a través de la proclamación del Evangelio. Los ciudadanos del reino, todos son responsables de ello, no solamente los pastores. Todos, porque así lo dice la Escritura. Quienes han pensado, en paréntesis, que eso es la labor de los pastores que predican, están equivocados. El anuncio de esta verdad, de la salvación a los pecadores, de la venida de un nuevo país, de un país mucho mejor, donde habitarán hombres que no lo merecen, habitarán hombres que no lo merecen. El advenimiento de una tierra nueva y un cielo nuevo, como lo anuncia Juan en Apocalipsis, donde todo volverá a ser como al principio, en santidad perfecta, totalmente bueno. Pronto vendrá. Y esa verdad debe ser anunciada por los ciudadanos del reino. Y cuando eso lo hacemos, cuando eso sucede, Cristo es glorificado. Hoy
Esto lo hacemos nosotros como anticipo en la iglesia. Lo que nosotros hacemos todos los días del Señor, los días de reposo en la iglesia, cuando nos reunimos, es un anticipo de lo que se hará y otras cosas más, cuando estemos ya disfrutando de nuestra permanencia ya eterna en ese mejor país. Hermanos, la Biblia enseña que la tierra será poblada. Ese país, que es mucho mejor, será poblado con un pueblo nuevo, redimido, procedente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis 7. Esto debe ser parte, amados hermanos, de nuestro gran mayor deseo, no otro. ¿Cuál es tu mayor deseo? Uy, que pronto esté yo en mi país, porque este no es el mío. Porque todo esto que vemos ahora no es eterno. Esto transita, se dirige hacia el final. Esto pasará. Hermanos, esta es la razón por la cual no debemos aferrarnos a esto, como se lo recordó José a sus hermanos. Se los está recordando allí en esa lectura. Implícitamente está allí ese recordatorio. No nos aferremos a esto, porque de aquí no somos, no dejen mis huesos aquí. Yo quiero participar de ese éxodo, llévense mis huesos de aquí. José se lo recordó a sus hermanos. No debemos aferrarnos a esto. Por muy bien que estés ahora, por la bondad de Dios, o por muy mal que estés ahora también, por la voluntad de Dios, no nos aferremos ni a lo uno ni a lo otro. Porque ninguno de esos dos estados en los cuales usted se puede encontrar, amado hermano, no es su estado final. El estado final de los creyentes es el mismo para todos los creyentes. Porque en el reino de Dios el único grande, exaltado es Cristo. Todos ante Dios tenemos la misma dignidad y el mismo valor. El único grande es Jesucristo. Somos motivados, por lo tanto, por la gloria de los cielos nuevos y la tierra nueva, un país mejor, para que esa gran verdad, con esa verdad, incitar a otros a unirse a nosotros mediante la proclamación del Evangelio, anunciando esta verdad. Y ya Dios unirá a esta nación, los que han de ser salvos y los que han de recibir esa ciudadanía, los cuales solo Él conoce y que ya fueron escogidos. Y esto ha sucedido, sucede y seguirá sucediendo mediante el nuevo nacimiento, el arrepentimiento, al creer la verdad del Evangelio. No hay otro medio. Nadie puede ser salvo sin el poder del Evangelio. Nadie puede recibir la ciudadanía, ni esta promesa, ni transitar por este camino sin el poder del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación de los hombres, para llevarnos a su reino, a su casa, a su patria, conducirnos a esto que ya ha sido preparado para nosotros, para su pueblo. Debemos invitar a personas a creer en esa gloria indescriptible, que un día estaremos en esa presencia de Dios. Debemos invitarlos a creer en el Evangelio, a buscar el Evangelio, a escudriñar el Evangelio. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos.
y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y Él enjugará, Dios, toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El nuevo cielo y la nueva tierra ya está preparado para los ciudadanos del reino. El arrepentimiento y la fe se presentan como el camino hacia este lugar, a este mejor país. El arrepentimiento y la fe nos aleja del castigo del infierno, que también ya está preparado y está esperando a los que serán llevados a ese lugar. La doctrina de los cielos nuevos y la tierra nueva, de ese mejor país, deben también infundir esperanza, por lo tanto, a aquellos a quienes les presentamos el Evangelio. Mis amados hermanos, es muy hermoso el devocional, hay muchas cosas más que podríamos decir. ¿Estás tú anhelando tu morada eterna en ese mejor país? ¿Lo crees? ¿Es tu esperanza? ¿Estás dispuesto, dispuesta a soportar lo que tal vez hoy estás viviendo, pero como dice Pedro, es corto, es temporal, no es eterno? Vale la pena soportarlo. ¿Estás dispuesto, anhelando ese lugar? Ya tienes seguro tu pasaporte de esa ciudadanía del reino. Ya lo tienes seguro, ya tienes tu pasaporte en la mano para llegar a ese lugar. Cada quien dará la respuesta conforme ha entendido y cree en el Evangelio. Aunque la vida que ahora vemos aquí no es maravillosa, no lo olvidemos. No es el lugar en el cual estaremos. Aquí no es. Este no es nuestro país. Nosotros no somos de aquí. Nuestro verdadero hogar eterno viene pronto. Ya fue preparado. Él lo dijo. La Biblia promete que viviremos con Cristo y el uno con el otro para siempre, en esa tierra nueva, en ese nuevo país, donde el Padre, el Hijo eternamente encarnado y el Espíritu Santo estarán en casa con su pueblo eternamente. Bien, hermanos, oremos entonces para terminar este momento y pidámosle al Señor que nos dé hoy toda esa buena providencia para que cumplamos nuestro propósito en este día. ¿Sí? Acompáñame en oración, quiero orar para terminar este tiempo. Amado Padre, gracias te damos por este manjar que nos has dado esta hora, porque es refrescante para nuestra alma cansada, porque los afanes de este mundo nos afectan, nos cansamos, nos fatigamos muchas veces, nos agotamos, sentimos que se nos acaba la fuerza y podemos caer en desaliento y podemos, Señor, caer en desesperanza en muchos momentos, pero tu palabra nos levanta, como lo vimos hoy, la comunión de los hermanos, la oración, el abrazo. Qué bueno, Señor, recibir todos estos regalos para ser animados, para ser restaurados, alentados, Señor. Y recordar hoy, Señor, como nos lo has recordado, que tenemos un mejor lugar que ya fue preparado para nosotros, tus hijos. Que ese país es mucho mejor de cualquier país de esta tierra presente, Señor. Y que ya tenemos ese pasaporte para llegar a nuestro lugar. Esa es nuestra casa y un día estaremos en nuestra casa, Señor. Que nuestro corazón anhele siempre ello,
en medio de las crisis. Cuando llegue la crisis, recordemos, pero un día estaré en mi casa y esto terminará. Qué hermosa palabra nos recuerdas hoy, Señor. Gracias, y que siempre esté de presente, porque es necesario por las circunstancias, Señor, que nos afectan, tanta maldad que hay hoy en día. Padre, gracias. Entonces encomendamos en tus manos este resto de día, Señor, para que hoy podamos reunirnos como pueblo tuyo en nuestras iglesias donde tú nos has colocado, para que te demos nuestra mejor adoración, para que te rindamos culto en la comunión de los unos con los otros. Oramos por las iglesias hermanas, para que hoy reciban también esa buena providencia y puedan, Señor, también en esa unidad de un solo cuerpo universal, en la cual tú te deleitas, adorarte juntos en esa comunión. Gracias, Señor, por ello. Guárdanos de las tentaciones, líbranos de todo mal y peligro en tu buena voluntad, y permite que hoy, Señor, tu palabra sea expuesta de manera fiel y que Cristo sea glorificado a través de la predicación de tu palabra por parte de tus siervos. Perdona los pecados de tu pueblo, Señor, y vístenos hoy con tu gracia, con tu misericordia, y que disfrutemos de esa buena bondad que tienes para nosotros. Tu bendición, Señor, para todos nosotros en este día especial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.